Porque la memoria es corta, conviene recordar a uno de los laicos más relevantes del siglo XX. Nos referimos a un promotor de los derechos humanos, personaje que alentó las organizaciones de la sociedad civil, un laico que estuvo al lado de los pobres y construyó una iglesia de los pobres, vinculado sobre todo a la justicia social. Nos referimos a José Álvarez y Casa y a un libro de reciente aparición que vamos a analizar aquí en Sacro y Profano. José Álvarez y Casa Manero fue un luchador social, pionero de los derechos humanos en México, un laico católico que abrazó las diferentes posturas del catolicismo social, considerado uno de los más importantes promotores de organizaciones de la sociedad civil. Nació el 21 de marzo de 1921 y falleció la madrugada del viernes 26 de mayo de 2010, a la edad de 89 años. Ingeniero civil de profesión, Álvarez y Casa participó en la construcción de diversos inmuebles de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellos el Estadio Olímpico México 68 y la Facultad de Medicina. En los años 50 fue activista del anticomunismo eclesiástico en México, creador del famoso eslogan, cristianismo sí, comunismo no. Como laico transitó los grandes movimientos de la Iglesia. Participó en el Concilio Vaticano II junto con su esposa Luz María Longoria como parte del movimiento familiar cristiano. Fue fundador del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, en 1964. Álvarez y Casa dedicó su vida a trabajar con las comunidades cristianas que combinaban su fe religiosa con la búsqueda de la justicia social. En 1968, junto con su esposa Luz Longoria, cuestionaron el silencio de la alta jerarquía católica de cara a la represión sufrida por los estudiantes el 2 de octubre de ese año. Raquel Pastor presenta su libro, José Álvarez y Casa, una herencia extraordinaria. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Nuestro tema es un trozo importante en la historia contemporánea y nos referimos a la trayectoria de José Álvarez y Casa, un personaje icónico del siglo XX, un laico de altos vuelos en México y en el Vaticano, y que rompe con el episcopado en cierto momento por su complicidad y silencio de los obispos ante la masacre de 1968. José Álvarez y Casa es nuestro personaje esta noche y sobre todo a partir de un libro que recién aparece, que es José Álvarez y Casa, una herencia extraordinaria, escrito por Raquel Pastor Escobar. Así es que muchas gracias por estar acá. Es un honor tenerlas acá. Raquel Pastor es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y también agradezco la presencia de Marisa Belausteguigoitia. Ay, súper vasco tu apellido. Te digo que lo repasé toda la noche, lo estuve machacando para no fallar y es la única vez que lo voy a mencionar. Te voy a decir Marisa de aquí en adelante. Bueno, Marisa es doctora en estudios étnicos y de género de la Universidad de California en Berkeley, una académica. Raquel, ¿por qué el título? José Álvarez y Casa, una herencia extraordinaria. Muy bien, pues muy buenas noches. Tiene este título porque sí hablamos de un personaje extraordinario. Sí hablamos de un personaje que no vamos a encontrar muy fácilmente por su capacidad de liderazgo, por su congruencia, que es una combinación muy fuerte de encontrar, por su capacidad de trabajo, por su incidencia tanto en temas que tienen que ver con la familia, como con los derechos humanos, como muy bien mencionaste, como con las causas populares. Y bueno, pues sí me parecía muy importante desde el principio que todo mundo pudiera saber quién fue José Álvarez y Casa, principalmente su descendencia, ¿verdad? Los nietos, las nietas,
no alcanzaron a ver al José Álvarez y Casa activo, con ese liderazgo, con ese empuje, con ese compromiso, por ejemplo, con la causa de los indígenas. Y era muy importante. Además, sí creo que hay en su primera descendencia, en sus hijos, en sus 14 hijos, una influencia muy importante, ¿verdad? Que vamos a ver que aparecen en diferentes escenarios de la vida social, académica y política de nuestro país y que van a jugar también un papel muy importante. Tenemos grandes herederos de José. Y con tanta descendencia que seguramente va a ser un bestseller si cada uno de los nietos y de la familia compra el libro. Me parece muy bien. Marisa, ¿por qué recordar a este personaje? ¿Por qué un hombre que tiene una trayectoria en la vida de la Iglesia, laico, que llega a las máximas alturas, está en el Concilio Vaticano II, está en el Consejo de Laicos, que no cualquiera llega ahí, es un puñado privilegiado, y un personaje que hace una trayectoria realmente importante? Sí. ¿Por qué recordarlo? Sí, muchas gracias por la invitación. José Álvarez y Casa fue mi suegro. Lo conocí primero como un personaje familiar y él luchó por muchos de los derechos de las familias. Pero voy a decir 3 cosas en un principio por las que merece ser no solo recordado, sino celebrado. Lo que tenía José Álvarez y Casa, bueno, era una capacidad de condolerse, la idea del condolor, que el dolor de los otros era un dolor solo. Ya iremos viendo que fue un personaje que nació en una hacienda, que era aristócrata, que era de familias muy buenas y que él supo ir transformándose. La segunda es un personaje gozoso, un personaje de una gran alegría, un personaje que entiende el dolor de este pueblo, el dolor del 80%, 90%, el dolor intenso en este momento de perder familiares, de tener hijas desaparecidos. Hay un personaje altísimo de gente en este país que está sufriendo intensamente. Bueno, pues José era un hombre que tenía una gran capacidad de condolerse, y además de moverse, conmoverse y condolerse. El condolor era hacer suyo el sufrimiento de los demás, y el moverse era moverse hacia los espacios físicos donde la gente tenía sufrimiento. Pero antes de eso, quiero decir que José supo apreciar a 2 personas importantes en su vida, que eran mujeres: su nana, Margarita Vázquez Campos, y su esposa, Luzma Longoria Gama. Él da reconocimiento tanto a la nana, que es indígena, a la nana que lo cuidó, y luego con Luzma, que fue una mujer también de una clase más, digamos, más ilustrada, no clase media, pero una mujer con una gran enjundia y con una gran necesidad de justicia social. Un hombre que se conduele, que se conmueve y que reconoce a las mujeres. Muy bien, pues vamos a una pausa. Nuestro tema es recordar un personaje extraordinario en torno al libro que Raquel Pastor acaba de publicar. Ese es nuestro tema y sin duda es la historia del catolicismo contemporáneo. Usted está en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Regresamos, estamos analizando contenido del libro José Álvarez y Casa, una herencia extraordinaria, escrita por Raquel Pastor Escobar. Nuestra autora está también, acompañada por Marisa, y la pregunta es ¿cómo, siendo familiar, estando cerca, cómo hiciste, qué metodología utilizaste para escribir, pues prácticamente 70 años de historia? Claro. Bueno, lo que hice fue, en primer lugar, cuando él comenzaba ya a perder la memoria, su hijo Emilio me dijo que si queríamos escribir la biografía tenía que ser ya. E hicimos un acuerdo que resultó una experiencia muy hermosa de grabarlo, de que él me fuera contando todos los miércoles las diferentes etapas de su vida. Y bueno, ya teniendo todos los materiales grabados, me metí a... ¿Cuántos cassettes fueron? Más o menos. Tal vez 20.
20 Sí, cassettes. Uf, sí, de sí. 1 hora por lo menos. Sí, sí, si yo hubiera estudiado primero un taller de historia oral en el Instituto Moral, lo hubiera hecho mucho mejor, pero eso vino después. Entré a estudiar el doctorado para poder producir precisamente esta biografía y tuve un acompañamiento muy lindo de las autoridades y fui a dar con el ámbito de las biografías para las ciencias sociales. Y eso fue lo que me ayudó mucho a tomar en consideración el contexto social, político, el contexto eclesial y lo que me narraba José, ¿verdad? Porque también había que tomar la narración como un fruto de una experiencia que tal vez no era exactamente como había sucedido. Pero bueno, tuve realmente dos muy buenos correctores, uno de sus hijos, Pablo, que lo leyó y tenía mucha cercanía con el proceso de él, y su esposa, Luzma. Esto es muy importante porque la historiografía o la manera de contar la historia ha cambiado. Y antes hacía a partir de los grandes acontecimientos, descubrimiento de la luna, asesinaron a John F. Kennedy o hubo una invasión tal. Y ver la historia a través de microhistorias o a través de un personaje nos ayuda a entender más el clima, la discusión, ¿no? Los aspectos incluso ambiente, los humores sociales. Y creo que es muy interesante. Es que yo creo que ahora es un trabajar, porque una persona que habla ahora de lo que ocurrió hace 20, 30 años, evidentemente que pasa por tamices que no son exactamente los mismos, ¿no? Pero en fin, pues felicidades, Raquel. Un personaje, José Álvarez y Casa, que realmente era un católico de a de veras. Sí. 14 hijos, 14 o 15. 15. 15 hijos, ¿no? Sí. Y a todos les dio amor, les dio profesión, se entregó con ellos. Un católico, ¿cómo era tú que lo conociste Sí. personalmente? ¿Él cómo era? ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué amaba? ¿Qué detestaba? Sí, lo que me gustaría subrayar aquí es la idea que tenemos en general de lo que es el catolicismo, ¿sí? En general se piensa que es una religión de la obediencia, del silencio, de la culpa, de la sumisión y de la resignación, que nos va a llevar al paraíso. Pero todas estas, sumisión, silencio, culpa, resignación, José las leyó y las transformó. Al silencio le antepuso la palabra para dolerse con los otros. A la sumisión le antepuso la desobediencia para hablar con la jerarquía eclesiástica cuando omitía, por ejemplo, en el 68, muchos ejemplos cuando la jerarquía que debiera hablar y cambiar no lo hacen. Lo que José se da cuenta es que tiene que ser insumiso, tiene que ser rebelde, tiene que ser fogoso, tiene que ser activo para poder convencer no solo a la jerarquía eclesiástica, sino a los gobernantes del intenso sufrimiento de la gente. Hay otra cosa que a mí me interesaría muchísimo abordar aquí, que es la culpa, y sobre todo la culpa en relación con las mujeres. En el Vaticano II, y José y Luzma Longoria Gama, dos grandes católicos, van al Concilio Vaticano II a hablar sobre la relación entre la natalidad, la corporalidad, la sexualidad y el amor. Y ella es Luzma, habla a los católicos, a la gran jerarquía eclesiástica en contra de la concupiscencia y a favor de una sexualidad basada en el amor. Muy bien. Un personaje que en tu libro, y bueno, en la realidad, atraviesa por todos los grandes momentos ideológicos del catolicismo social. Desde un catolicismo anticomunista, de hecho, él es el creador de cristianismo sí, comunismo no, en las marchas. Después pasa por una postura más de centro, que lo lleva al Vaticano con el movimiento familiar cristiano, con su esposa, etc. Y después lo encontramos en la teología de la liberación, es decir, que es totalmente temático frente a sus orígenes, en los famosos de los conejos. ¿Cómo ves este tránsito que tiene este personaje?
desde la ultraderecha a la teología de la liberación. Sí, es muy interesante su trayectoria porque él, naciendo en el 21, le toca ser niño durante la Guerra Cristera. Y en su casa habían ceremonias religiosas y él expresa que vivía con mucho miedo el tener que estar viviendo esa etapa como católico a escondidas, ¿verdad? En ese contexto hace su primera comunión, etc. Y luego, claro, se involucra en organizaciones muy conservadoras, muy anticomunistas, pero la columna vertebral de su vida es el Concilio Vaticano II. O sea, la idea de que la Iglesia se tiene que abrir para ver cómo le sirve al mundo y esa apertura lleva a ver la realidad y a ver la pobreza y la injusticia, eso es lo que a él lo empuja a cambiar y a estar viendo cómo poder transformar el mundo a un mundo más justo. Y por eso, pues es completamente afín a la teología de la liberación, un gran líder de la teología de la liberación. Y coincido con Marisa, si uno va leyendo el Concilio Ecuménico Vaticano II, vamos viendo que en realidad el que es muy fiel al concilio es José. La misma creación del organismo desde donde se lanza realmente a la lucha por la justicia, que es el Centro Nacional de Comunicación Social, obedece por completo al mandato del concilio de crear centros de comunicación social en cada país para poder difundir la fe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también todo lo que va a hacer hasta en términos de su participación política es completamente fiel al Concilio Ecuménico Vaticano II. No, y es curioso cómo el concilio cambia mentalidades. Don Samuel Ruiz, que llega al concilio muy conservador y sale con la perspectiva todavía de una teología indígena. El mismo Méndez Sarceo, severo, un intelectual rígido, muy del siglo XIX, se transforma y realmente se va a la vanguardia en términos políticos. No, es muy interesante ver cómo el concilio transformó a grandes personajes. Marisa, has hablado del tema de las mujeres. Sí. ¿Cómo su esposa, Luzma, incide? Luzma viene ya de una trayectoria con el Secretariado Social Mexicano, que también es una transición de una teología desarrollista a una teología de la liberación. También se opone al 68. Luzma está en ese tenor, pero ya tiene un papel muy importante en la vida de José. Cuéntanos. Mira, déjame ponerte a Luzma en dos mujeres. Porque Luzma sin su nana, sin esa sección indígena que le da la ternura, le da el cariño, y seguramente le hablaba del Dios a la manera en que Balún Canán con Rosario Castellanos, la niña y la indígena, aquí tenemos un niño y una indígena. La nana de José es estructural en su vida. Y Luzma es estructural en la vida de José. Luzma empieza mucho antes a ser revolucionaria, mucho antes a obedecer lo que hay que obedecer y a ponerse en las fronteras de lo que necesita ser criticado. Estos dos son dos católicos que son gente que son muy obedientes a la palabra de Dios, pero muy desobedientes a la jerarquía y al poder. Cuando hay que desobedecer a los gobernantes de la iglesia, a los jerarcas, y cuando hay que desobedecer al poder, lo hace. Y Luzma Longoria Gama, ella fue educada, también vivió la guerra cristera y vivió escondiendo a los sacerdotes que hacían misa y vivió la persecución de la iglesia, pero también vivió algo muy interesante y muy importante, y lo vivió con amor y con alegría. Como que Luzma también tuvo una especie de moratoria al daño y al sufrimiento y a la culpa religiosa, y lo que tenía una gran enseñanza del padre Pedro Velázquez, que tenía que ver con la justicia social, pero a partir del amor. Es muy importante lo que Luzma hace, es imbuir de amor, de alegría, de esperanza, de emociones que parecen no ser católicas, porque parece que lo católico de cepa es la culpa, la resignación y la sumisión, y Luzma con José lo que hace es imbuir de amor, de alegría y de una contundencia por la justicia social que a ella le enseña la guerra cristera, su familia y el padre Velázquez, que ya era un teólogo de la liberación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa, conversamos
sobre la historia y el legado de José Álvarez y Casa y su esposa. Y usted está en Sacro y Profano. Llegamos a nuestro último bloque, es un bloque conclusivo, y nuevamente agradezco la presencia de Raquel Pastor y Marisa para poder conversar sobre su libro y la historia de José Álvarez y Casa, una herencia extraordinaria, que en realidad, en verdad, se lo recomiendo. Marisa, nos has conversado en bloques anteriores la importancia de estas dos grandes mujeres, la nana y la compañera de vida, la esposa, Luzma. Pero ¿cómo entender con enfoques nuevos, frescos, un personaje como José Álvarez y Casa desde la perspectiva que tú dominas muy bien del feminismo? Gracias, porque vamos a terminar con la pregunta importante, que es cómo hacemos historia de este gran personaje, porque las historias importan, ¿no? De acuerdo a la manera en que hagas la historia, va a ser asimilada y va a ser recordada. Entonces, vamos a hacer la historia de un hombre espectacular, de un hombre excepcional, un hombre que supo conmoverse, es decir, moverse de la aristocracia, moverse de la derecha, moverse de los privilegios, para situarse en el lugar del dolor y condolerse con un pueblo y un grupo de gentes que habían sufrido mucho, que sigue el sufrimiento, y también supo transformarse y abrirse a los cambios. ¿Cómo vamos a recordar a José Álvarez y Casa y a los hombres que han hecho los cambios, las transformaciones, se han conmovido y se han condolido? De dos formas, lo voy a simplificar. Está la historia lanza pedestal, que es la historia donde subes al pedestal al señor y dices cuántos señores lo han ayudado, cuántas guerras ganó, cuántos obstáculos saltó, cuántas trincheras, en cuántas trincheras se escondió, cuántos jerarcas fueron con los que dialogó, cuánto desobedeció él con su grupo de hombres, porque en general esas historias se cuentan con los hombres que lo... O hacemos la otra historia, y esa historia la podemos comparar con la historia de los dinosaurios. Los hombres que iban a cazar al dinosaurio, yo no le agarraba la pata, yo otro le agarraba el diente, y otro lo masacraba. Y las mujeres se quedaban, ¿qué hacían? Sembraban, cocinaban. Y la idea es, ¿cómo vamos a contar la historia? La historia lanza, la historia bolsa, la historia de la congregación de las personas, mujeres, hombres, niños, pueblos indígenas, urbanos. La historia se hace congregando, la historia se hace insertando a las mujeres que tuvieron, insertando a la nana. De la nana casi no se habla. Sin la nana José no es nadie. Sin Luzma, José no es el hombre revolucionario, condolido, conmovido y transformador. Muchas gracias por tu participación. Y finalmente, Raquel, pues tu libro pues, abarca muchísimos años y muchos momentos. Te vas hasta la Cristiada y llegas más allá del 68. Y se pueden haber escrito varios libros, desde la etapa de José, en la etapa, digamos, de derecha, de ultraderecha, la etapa más centrista y desarrollista, el Concilio Vaticano II, ese es otro libro. Y 2 o 3, Sencos, Teología de la Liberación, Lucha por Derechos Humanos, Rebeldía frente a los obispos. En realidad, ¿qué recomendarías para los futuros historiadores que se adentrarían a un personaje como José Álvarez y Casa? Bueno, lo que sucede es que la Iglesia tiene una parte de historia en la que se esconde, ¿verdad? Que se esconde de lo social, en realidad. Y bueno, luego viene ya, después del concilio, esta presencia mucho más importante, bueno, también con el Secretariado Social Mexicano, etcétera. Pero yo creo que todavía falta muchísimo que ver de los laicos y las mujeres. Las mujeres en la Iglesia Católica, todo lo que hicieron en esta apuesta por los pobres. A mí me parece que ahí hay una injusticia brutal, porque las religiosas, por ejemplo, que en gran medida se fueron con los pobres, fue increíble, ¿no? Sí, la historia de Luzma nos queda también pendiente, porque Luzma, la esposa de José, era radical. Ella tenía muy claro que ella quería vivir el Evangelio, más que el concilio, el Evangelio. Y eso era
tenía muchas implicaciones y muchas consecuencias y ella las asumió, igual que muchas otras mujeres. Ahí sí hay una deuda verdaderamente muy importante. Y bueno, ahí tenemos una parte también muy importante que es la incidencia en la vida política. La última parte de José es en los partidos políticos de izquierda. Y bueno, ese es el tema ahorita, ¿no? Cómo vivir la vida política, cómo se llenan de ética los partidos, cómo se acercan a cumplirnos, ¿no? Como representantes, sobre todo de los más pobres de los. Pues muy bien, como ven ustedes hay mucho que conversar. Yo terminaría diciendo que conocía a Don Pepe, como le decíamos con cariño, tenía 17 años y me deslumbró la forma como analizaba la iglesia, la relación iglesia-mundo. Era elocuente, era preciso, tenía un carisma, tenía un gran sentido del humor, era didáctico, pedagógico, firme. No, me deslumbró cuando estaba yo joven, incluso dije, ¿cómo me gustaría ser como él? Y hay que decirlo, este interés que tengo por lo religioso sin duda viene de personajes como José Álvarez y Casa. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.